de los cárnicos y se siente un mal olor. Esto es 2.000 pesos. La tienda entera casi tiene el piso así. Son personas que en este país tienen un ingreso alto. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a otra tienda de MLC. Estamos yendo ahora mismo a coger la guagua que lleva a la tienda de Boyeros y Camagüey, que es una tienda de MLC que se encuentra en la avenida de Boyeros. Es una tienda bastante grande por lo que estuve viendo. Yo nunca he ido, así que vamos a ir la primera vez a esta tienda. Ya que a ustedes les gusta tanto este tipo de videos y me dejaron ciertos comentarios en el que hice en las tiendas de Quinta y 42 y Tercera y 70, pues vamos de nuevo a ver qué opciones, cuáles son los precios que hay en esta tienda, que son cada día más inaccesibles para la mayoría de cubanos acá en Cuba. Bueno, ya venimos llegando a lo que es como tal el supermercado. Está este aquí atrás. Nos pasamos una parada del lugar. Tuvimos que caminar un poquito, pero ya estamos aquí. Sí puede. Muchas gracias. Permiso, un momento. Gracias. Las máquinas de coser. Bueno, obviamente este es uno de los supermercados, este es más grande que Tercera y 70, impactada con los precios allá atrás. Tienen las máquinas de coser esas que están ahí, súper caras. Gran cantidad de estampes repetidos. Este es un pamper de 4, no sé qué tiempo será esto. Este es pamper. Esto es para fregar, a ver, sí, limpiador. En 1.42. Este también lo que es de limón. Y tenemos esto aquí que viene siendo como para lavar. Detergente líquido, nada más y nada menos que en 21.29 MLC. Dios santo. Esto es más o menos lo que me venden. Esto es 2.000 pesos. Nada más y nada menos. Esto es el que yo he visto que es muy bueno para limpiar superficies. En 7.95. Toda la parte de tecnología, los hornos, los televisores, están aquí las cajas. La parte del café no puede faltar. Está el café Cubita en 3.33. Están estos más baratos. Mi parte favorita, la parte donde hay de todo. Está viene siendo como frijoles. A ver, porotos secos remojados. No sé muy bien ni qué sea esto. Sí, parece ser como frijoles. Listo para servir.
Estos son los guisantes. Producción de España. Familia, venimos llegando a la parte de los cárnicos y se siente un mal olor, una peste echada a perder. Les voy a poner para que vean cómo es los cárnicos. Es lo que viene siendo el frío. Estas son cajas que están tiradas ahí. No sé qué será esto. Esto es un queso en polvo. Dime la cuenta. Esto es lo que hay aquí ahora mismo. El jamón bravo por 114.60 y nada más y nada menos que por 184.15. ¿Tú le das el precio arriba? No se ve nada. No se alcanza a ver casi nada. Eso vale 52. Y este es chorizo picante. Y eso también luce el piso de la tienda. Está desbaratado. Helados Nestlé. Hay helado. La morcilla de cebolla, que nunca había escuchado esto, por un precio de 7.85 el kilo. La tienda entera casi tiene el piso así, la mayoría de lugares. En el video anterior me dijeron que por qué no mostraba la parte de las bebidas alcohólicas, los vinos. Pues en este estoy complaciendo peticiones. Aquí hay de todo, lo que a precios elevadísimos y cosas que yo nunca había visto. Yo creo que este salió recientemente. En Cuba, al ser un país con temperaturas tan cálidas, no existe la cultura de tomar vinos, pero muchos me han pedido que lo pongan. Aquí tenemos vinos con precios muy cariñosos como $92.50, $113. Créame que los he visto mucho más económicos en otros lugares. Esta botella aquí cómica, 11.50. Y al lado el más grande. Miren ahí arriba, primera vez que veo una botella tan grande. Vale 305. William Pitt. Dani cacao azucarado, nada más y nada menos que por 8.54. Producto de España. Aquí está la bandera. Esta marca la están vendiendo mucho de esta marca, principalmente café. Chicos, ya salí de la tienda. Al final yo creo que es mejor hablar aquí porque allá adentro yo estoy grabando un pedazo, bailando que nadie me coja para poder grabarles el video y que nadie me diga nada. Entonces la tienda más de lo mismo. Lo que sí noté una cosa completamente diferente. Hay un poco más de variedad en el sentido a la hora del aseo. Veo más marcas de diferentes tipos. Me quedé impactada con la parte de la comida porque nunca había visto en supermercados cubanos un pescado completo. Sabrá Dios de qué año procede ese pescado y el precio horrible, horriblemente caro. Cosas que nunca había visto en supermercados, jamón ibérico, diferentes cosas que no
había visto en ningún otro lugar. De hecho, podría decir que este tiene muchísima más variedad y hay muchas más cosas que Quinta y 42 y Tercera y 70. Claro, también es una zona un poco más apartada de la ciudad que Quinta y 42, que es una parte residencial de acá de La Habana. Otra cosa que también quiero recalcar es el hecho de los productos que se venden acá en los supermercados cubanos, provenientes de qué país son. La mayoría son de España, México, y ahora estuve viendo en esta tienda productos que vienen de Chile. Y como vieron en el video anteriormente, productos de producción nacional que se encuentran ya casi en su totalidad vendiéndose en las tiendas de dólares acá en este país. Lo otro también que me llamó la atención es el hecho de ver muchos carros entrando al lugar donde está el supermercado. También, como les decía anteriormente, está apartado de lo que viene siendo la ciudad. Pero esto me pone a pensar lo siguiente: personas que llegan con carros al supermercado son personas que en este país tienen un ingreso altísimo, porque sabemos que aquí en Cuba tener un carro resulta súper complicado, súper caro. Aunque bueno, en estos momentos los carros se han visto devaluados muchísimo, al igual que las casas, por el tema de las personas yéndose del país, vendiendo su casa con todo adentro a precios súper bajos, y muchas personas aprovechan ahora. Pero eso no da el margen a que son personas que tienen altos ingresos. Obviamente uno puede venir, yo no te puedo decir que yo he venido a comprar. He venido a comprar, por ejemplo, cosas que cuesten $1 y pico, $2 y pico, pero uno no puede darse el lujo de comprarse un pescado que vale $18, creo que era la libra. Eso es una locura. Además que no son cosas que están realmente frescas, son cosas que llevan mucho tiempo rodando de supermercado en supermercado. De hecho, estuve viendo algunos productos que todavía tenían los precios al equivalente de moneda nacional, de CUC de moneda nacional, de los precios hace 2 años atrás. Bueno, familia, así vamos terminando el video del día de hoy. Voy ahora a coger aquí la guagua, el P12, que me lleva de nuevo para donde yo estoy. Estamos aquí en la avenida Boyeros. Y bueno, si el video les gustó, dejar like, compartir, y nos vemos en el siguiente video. Chao.